Veamos a continuación cuándo sospechar que un niño tiene asma. Esta es una cuestión delicada. ¿Cuándo deben de sospechar que un niño tiene asma? Cuando tiene, por supuesto, los signos y síntomas que venimos definiendo durante este módulo segundo, es decir, cuando tiene tos recurrente, cuando tiene toses más prolongadas de lo que es un cuadro catarral común, cuando tiene toses en ausencias de constipados, tose con el ejercicio físico, con la risa, con el llanto, cuando tiene episodios de obstrucción de la pequeña vía aérea, cuando tiene pitos y sibilancias. Pero también, qué duda cabe, que estos signos y síntomas no son exclusivos de la enfermedad asmática. Estos signos y síntomas son comunes a otros cuadros clínicos. Pero el diagnóstico de sospecha lo establecemos por ahí. Insisto, toses prolongadas, toses recurrentes, toses con la risa y el llanto, episodios agudos de obstrucción bronquial, bronquitis recurrentes, ahogo con el ejercicio. Pero esto solo nos pone en evidencia que tenemos una sospecha de asma por la historia clínica. Recogemos esos datos y hacemos una sospecha de asma. No podemos avanzar más, pero tenemos que confirmar el diagnóstico de asma, porque estos signos y síntomas son comunes a este listado tan importante que tienen. También lo presentan los niños con una fibrosis quística. También lo tienen los niños que tienen una alteración en el aclaramiento mucociliar, la discinesia ciliar primaria. Algunos que tienen determinadas malformaciones pulmonares. Un niño con una tuberculosis pulmonar. Malformaciones vasculares, bronquiectasias de origen no fibrosis quística. Bronquiolitis obliterante, lesión de bronquiolo, lesión de la vía de conducción aérea terminal producida por la agresión de determinados virus, adenovirus. Cuerpos extraños, no nos olvidemos que una broncoaspiración de un cuerpo extraño, un niño que ha masticado un cacahuete, que ha tenido una crisis de sofocación, puede presentarse después como signos y síntomas de asma muy comunes. Cardiopatías congénitas, disfunción de cuerdas vocales en el niño mayor que tiene episodios de ahogamiento y dificultad respiratoria durante el ejercicio físico, reflujo gastroesofágico y determinadas inmunodeficiencias. Es decir, me gustaría que ustedes, el alumno de este curso, tengan la idea de que el asma no tiene signos y síntomas específicos suyos, los comparte con este listado, que nos obliga, sin duda, a que hagamos un diagnóstico diferencial a través de otras herramientas que vamos a poder ampliar a continuación. Quedémonos con esta idea y lo revisaremos en profundidad. Muchas gracias.